¿Alguna vez habías visto el 1 en lengua maya? Te voy a presentar esta estrategia que utilicé para abordar el proyecto Conozcamos nuestras lenguas del campo formativo de lenguajes en tercer grado. Esta estrategia consistió en que los alumnos escribieron los números en el sistema de escritura maya, asimismo cómo se lee, como en este caso Osh, que significa número 3, hicieron la carta de +4, poniendo los 4 puntitos que significa número 4 en maya en el sistema de escritura. Así también hicieron el cambio de color y cuando ocurra un cambio de color ellos tenían que decir qué color eligen, pero en lengua maya, en este caso Chak, rojo, Choh, azul, Yaash, que es el verde, y Kankan, que es el amarillo. Asimismo diseñaron esas cartas, vean, en este caso Bolom, que es el 9, y en vez de decir 1 cuando tengan una sola carta, van a decir Hum. Y así pues fueron poniendo cada uno de los números. Les quiero mostrar la creatividad de mis pequeños que adaptaron la caja del 1. En vez de ponerle 1 le pusieron Hum. Vean, hicieron sus cartitas. Qué bonitas les quedaron. Asimismo abordamos lo que viene siendo los miembros de la familia mediante un memorama donde los alumnos compartieron esos juegos con la comunidad escolar. Asimismo hicimos una lotería en donde ellos aprendieron los animales de la región. Al finalizar este proyecto, los alumnos del tercer grado lo compartieron con la comunidad escolar para que también el resto de sus compañeros puedan aprender y jugar el 1 en maya, la lotería, memorama, y también aprendimos saludos en diferentes lenguas originarias e idiomas del mundo. Así que ya lo sabes, ¿te animas a jugar el 1 en maya? Kotenweye, vente acá. Con Shbashal vamos a jugar. Malo, cananta va. Bueno, cuídate.